Lección 75, razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Páginas 160 y 161, secuencia 21, conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado, resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Al momento de que ingreses al canal, dirígete a la pestaña que dice listas de reproducción, donde encontrarás por lecciones el libro de Conecta Más Secundaria Matemáticas 3 con la finalidad de que selecciones exclusivamente la de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios y darle me gusta a todos y cada uno de los videos que te han ayudado con tus tareas, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte en temas de tus necesidades. Vamos a dar inicio con la actividad número 1 de la lección 75. Dice, trabaja en pareja, calculen la medida del cateto que se indica en cada triángulo rectángulo. Después respondan las preguntas. Entonces tenemos primero que analizar los triángulos. El triángulo A nos está dando la medida de un ángulo y la medida de un lado. Y el triángulo B nos está dando la medida de dos lados. Entonces, en uno necesitaríamos las funciones trigonométricas, que es donde nos están dando la medida de un ángulo, y en otro el teorema de Pitágoras. Por esta razón se llama razones trigonométricas y teorema de Pitágoras, porque vamos a estar trabajando con las dos. Si recordamos las fórmulas de las razones trigonométricas, recuerden que seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Una vez que retomamos las fórmulas, nos dirigimos a marcar las del triángulo A. Si se fijan, tenemos el ángulo de 35 grados, enfrente tenemos el cateto opuesto. El lado largo es la hipotenusa, pero no nos están pidiendo la hipotenusa, nos están pidiendo el adyacente. Entonces vamos a buscar la que dice cateto opuesto y cateto adyacente, que en este caso sería la de tangente. Entonces lo realizamos de la siguiente manera. Tangente de 35 grados es igual a cateto opuesto, que es 6 entre cateto adyacente, que no sabemos cuánto. Si se fijan, esta únicamente se va a intercambiar por la tangente y la tangente va a quedar abajo, para así poder encontrar el valor del cateto adyacente, que sería 6 entre la tangente de 35. Entonces, con nuestra calculadora escribimos 6 entre la tangente de 35 y nos va a dar 8.56. Esa sería mi medida de este cateto del triángulo A. 8.56. Vamos con el triángulo B. El triángulo B va a ser necesario recurrir al famoso teorema de Pitágoras, que ya se ha visto a lo largo de todo el ciclo escolar. Recuerden, primero hay que señalar, tenemos el lado más largo, que es la hipotenusa, y tenemos el cateto A y el cateto B. Entonces nos hace falta el cateto B. Recordando la fórmula, nos dice que para encontrar el cateto B es igual a la raíz de la diferencia de los cuadrados entre la hipotenusa menos el cateto que ya tenemos. Entonces B es igual a la raíz de la hipotenusa, que en este caso mide 7 al cuadrado, menos A, que mide 4 al cuadrado. Entonces B es igual a la raíz de 7 por 7, es 49, más 4 por 4, perdón, menos 4 por 4, que es 16, va a dar 33. Y por último, la raíz de 33 es igual a 5.74.
5.74. Y eso sería mi respuesta de aquí, 5.74. Entonces, en este caso nos están dando en el triángulo A un ángulo y una medida, por eso vamos a utilizar las razones trigonométricas. Y en el triángulo B nos están dando las dos medidas de los catetos y se utiliza el teorema de Pitágoras. Con esos datos, ¿en qué triángulo se puede utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la medida del cateto faltante? En este caso sería en el triángulo B, como lo afirmamos al principio. ¿Y en cuál no? Pues en el triángulo A. ¿Cómo se calcula la medida del cateto del triángulo en el que no se puede usar el teorema de Pitágoras? Dijimos que usando, en este caso, la tangente de 35 o utilizando las funciones trigonométricas. ¿Qué medidas de un triángulo rectángulo se requieren para poder usar el teorema de Pitágoras? En este caso se requiere de un cateto y la hipotenusa o de dos catetos. Entonces, o en otras palabras, con que nos den dos medidas del triángulo de cualquiera de sus lados. Y para poder usar alguna razón trigonométrica se requiere de la medida de un lado y de un ángulo. Entonces, únicamente retomamos. En el triángulo A se utiliza las razones trigonométricas por el hecho de que nos dan el valor de un lado y un ángulo. Y en el triángulo B se utiliza el teorema de Pitágoras porque nos están dando dos de sus tres lados. Actividad número 2. Calcule el área de cada una de las siguientes figuras. ¿Se puede usar el teorema de Pitágoras para calcular la altura? Si lo dividimos así, si se fijan, y como es un triángulo equilátero, quiere decir que todos sus lados miden igual. Entonces 6 por aquí y 6 por acá. Este triángulo que tenemos aquí, la base va a medir la mitad de esta medida, entonces aquí va a medir 3. Tenemos dos lados, entonces cuando tenemos dos lados, efectivamente se puede utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque se puede dividir en dos triángulos rectángulos y se conocen los ángulos internos. ¿Cuál sería el área de esta figura? Recuerden, perdón, la altura. La altura, si lo sustituimos con el teorema de Pitágoras, en donde establece que va a ser el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto y lo que nos dé le sacamos raíz. Entonces, en otras palabras, va a ser igual a la raíz de 6 al cuadrado menos, a ver, nuevamente a la raíz de 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Me va a dar un total de 5.19 metros de altura. 5.19 metros de altura. Y el área sería la base por altura entre 2. La base es 3, la altura es 5.19. Y si lo divido entre 2 me tiene que dar 15.588 metros. La siguiente dice, se puede usar el teorema de Pitágoras para calcular la altura aquí, es decir, la altura de aquí. Si se fijan, únicamente nos está dando la medida de un lado y la medida de un ángulo. No puedo establecer que este lado mide 5 y este lado aquí 5 porque es un triángulo isósceles. Recuerden que el isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces, en este caso no se puede. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras solo es para triángulos rectángulos y este es un triángulo isósceles. El anterior era equilátero, pero al partirlo en dos se podría realizar el triángulo rectángulo. ¿Cómo se puede calcular entonces en este caso la altura? Usando razones trigonométricas, que es lo que usamos en el triángulo A. En este caso, si utilizamos las razones trigonométricas, tendríamos que la base mide 2.5 y queremos calcular el ángulo, el lado opuesto. Tenemos lado opuesto y adyacente, entonces vamos a utilizar la fórmula que dice tangente. Recuerden que estas fórmulas ustedes ya las deben de tener de memoria. Tangente de 65 grados es igual a cateto opuesto, que no sabemos cuánto vale, sobre cateto adyacente, que vale 2.5. En este lado el
el cateto adyacente es 2.5, está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y entonces nos quedaría la altura 2.5 por lo que nos dé la tangente de 65. Esa sería mi altura. Y el área, una vez que yo realizo esta operación, que sería 2.5 por la tangente de 65, les va a dar 5.36, que esa sería la altura. Si lo multiplico por la base mide 2.5, perdón, mide 5, toda la base completa mediría 5, me va a dar 26.80, y si lo divido entre 2, porque es lo que establece la fórmula del triángulo, me va a dar 13.403 metros cuadrados. Para la actividad número 3 dice: trabaja en parejas, sigan las instrucciones para calcular el área de las figuras. Tracen el apotema. Recuerden que el apotema es la línea que va del centro de la figura a la mitad de uno de sus lados, desde el centro hasta la mitad. Entonces, desde aquí hasta aquí, que en otras palabras también podría ser considerada la altura de los triángulos interiores. Acuérdense de una estrategia para calcular la medida del apotema. Si lo necesitan y no recuerdan, investiguen en su libro de segundo la medida de los ángulos centrales e interiores de los polígonos regulares. Determinen si usarán el teorema de Pitágoras o alguna de las razones trigonométricas para calcular la medida de la apotema. En el primer caso, nosotros podemos trazar triángulos. Trazamos nuestros triángulos y son triángulos equiláteros, es decir, todos sus lados miden exactamente lo mismo. A mí me salieron chuecos por falta de regla, pero a ustedes les van a salir bien. Entonces 3 por aquí, 3 por acá y 3 por acá. Y la apotema, en este caso, va a ser la altura, pero no sabemos cuánto mide. De aquí a aquí va a ser mi apotema. Entonces, el apotema lo vamos a calcular con el teorema de Pitágoras. Si se fijan, todo esto vale 3, pero si únicamente necesito esto va a ser 1.5. Entonces, conozco la medida de un cateto y de la hipotenusa. Entonces, mi fórmula va a ser el valor que me hace falta, que en este caso va a ser A, es igual a la raíz de la suma de la diferencia, perdón, del cuadrado de la hipotenusa, que en este caso vale 3, menos el 1.5 que me está dando del otro cateto. Si yo realizo la raíz de esa diferencia, va a ser 3 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado, y si se le saca raíz me va a dar 2.59. Ese sería mi apotema, 2.59. Y para la fórmula del en metros, perdón. Para la fórmula del área, recuerden que es perímetro por apotema entre 2. Entonces, mi perímetro, un lado mide 3, mi figura tiene 6 lados, son 18, por apotema que mide 2.59, y si lo divido entre 2, me va a dar en total 23.38 si tomo un poquito más de decimales. 23.38 metros cuadrados. Ahora, la siguiente, igual voy a dividir en triángulos. Solo que en este caso los triángulos no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque vamos a determinarlo de la siguiente manera. Los ángulos interiores de una figura, en este caso del pentágono, es igual o equivalente a 360 grados. Entonces lo vamos a dividir el 360 grados entre los 5 triángulos que se forman, va a tocar de 72. Es decir, este angulito de aquí va a medir 72. Pero lo vamos a partir en la mitad para
determinar la altura y conocer la medida de uno de sus ángulos, de ese triangulito rectángulo que se está formando, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces 72 entre 2 me va a dar 36. Entonces aquí vale 36 y esta parte de aquí, de abajo, va a medir la mitad de 4, que es 2. Entonces arriba 36 grados y abajo 2 metros. Ahora sí, con base a eso, si se fijan, tengo la medida de un lado y de un ángulo. Entonces lo que voy a necesitar aquí son las funciones trigonométricas. La función trigonométrica que me va a servir va a ser la de seno, que establece seno de 36. ¿Por qué? Porque es el ángulo que ya encontré. Seno de 36 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso mide 2, entre cateto adyacente. Eh, No sería, perdón, no sería el seno de 36, va a ser el tangente de 36. ¿Por qué? El tangente, recuerden que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y el cateto adyacente, como no sé cuánto vale, entonces le voy a poner aquí cateto adyacente. Y únicamente vamos a cambiar. El cateto adyacente lo pasamos a la izquierda y el tangente lo bajamos. Entonces va a ser cateto adyacente es igual a 2 entre tangente de 36. Esto es igual, nos vamos a la calculadora, ponemos 2 entre la tangente de 36 y eso me va a dar igual a 2.75. 2.75 metros, que esto corresponde a la altura o al apotema de esta figura. Ahora ya conozco el apotema, entonces simplemente multiplicaríamos perímetro, que es 4 por 5 lados, que es 20, perímetro por el apotema, que mide 2.75 y lo que me dé entre 2 y es igual a 27.5 metros cuadrados. Una vez que encontré esta área, damos por concluida la actividad 3 y pasamos a la 4. Calcula la altura a la que vuela el globo. Identificas un triángulo rectángulo al que pertenezca el ángulo de 45 grados y uno al que pertenezca el de 60. Marca ambos en la imagen con diferente color. Entonces hay que marcar este que vale aquí de 45, que sería todo este. Y vamos a marcar otro, el de 60, que es este de aquí. Entonces ya tengo marcados la opción A, nos dice marca esos dos de la imagen. Ahora dice, en el triángulo rectángulo del ángulo 60, este de aquí, puedes nombrar X al cateto adyacente de ese ángulo. Entonces el ángulo adyacente sería ese, hay que ponerle una X. ¿Cómo puedes calcular el valor de X? En este caso vamos a utilizar una fórmula que hasta el momento el libro de texto no nos la ha dado, pero que posteriormente la van a utilizar, que sería A, es decir, el cateto A entre seno de A. Esto es exactamente igual al cateto B entre seno de B. Y que eso también es igual a el cateto C entre seno de C. Esta fórmula también es de manera general, ustedes la deben de saber de memoria. Y entonces, ¿cuál sería en ese caso el valor de X? Ok, para encontrar el valor de X y la altura a la que se encuentra el globo, vamos a desarrollar esta función. Vamos a empezar
con la que dice que seno de A perdón, cateto A entre seno de A es igual a cateto B entre seno de B. Esto es igual a 20, que sería mi cateto que yo tengo aquí, este valor, entre seno de 15 esto es igual a mi cateto B, que no sé cuánto va a valer, entre seno de 120. Si se fijan, en este caso, eh, sabemos que este ángulo de aquí mide 60, este ángulo de acá mide 90. Entonces, 60 más 90 me va a dar 150. Y el angulito de aquí de la parte de arriba entonces va a medir 30. Y como este ángulo mide 45, entonces este otro de acá todo completo va a medir 45. Pero como ya tengo 30, la parte que me falta únicamente vale 15. Entonces, ese 15 corresponde a el seno de 15, que es el que estoy poniendo aquí abajo, y lo estoy comparando con el lado que está enfrente, que le voy a llamar, le voy a poner 20. Entonces, comparo el ángulo con el lado que está enfrente. Y lo voy a comparar con otro lado y otro ángulo que ya conozca únicamente uno. En este caso conozco el seno de 120. El seno de 120 sería esta parte de aquí. ¿Por qué? Si recuerdan, un ángulo llano mide 180 grados, pero ya tenemos 60. Entonces a 180 le quita 60 y me va a dar 120 para este ángulo. Voy a meter este ángulo para obtener este valor de aquí, que es el de B. Entonces vamos a realizar una regla de 3 para encontrar el resultado, que sería 20 por seno de B, y lo que me dé lo voy a dividir entre seno de 15. Y eso me va a dar como resultado 66,92. Entonces, repito, el A, que es 20, es este lado de aquí, y lo voy a comparar con el ángulo que está enfrente, por eso sería seno de 15. Y el otro ángulo que tengo es el ángulo de 120, y lo voy a comparar con este lado que no sé cuánto. Entonces mi regla de 3 dice que sería 20 por seno de 120, y lo que me dé lo divido entre seno de 15 para encontrar el valor de B. Una vez que realicen las operaciones les dará 66,92 para este lado. Después de que encontré ese lado, vamos a encontrar esta parte de acá. Para ello vamos a necesitar comparar el 66 con el 90, porque este es un ángulo recto, entonces se me hace fácil compararlo. Lo voy a realizar acá en esta parte de arriba. 66,92 entre el seno, perdón, de 90 grados es igual, vamos a comparar ahora este ángulo de acá, el de 45. Entonces va a ser seno de 45. Y en la parte de arriba voy a poner B. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale. Entonces realizo mi regla de 3, que sería 66,92 por seno de 45 y lo que me dé entre seno de 90. Y eso es igual a 47,32. Aquí lo tengo, 47,32. Entonces, ahora dice, ¿cuál sería el valor de X? Es decir, esta partecita de aquí. Entonces, sabemos que como todo este lado mide exactamente lo mismo que todo este lado, a 47,32 hay que quitarle el 20 y me va a dar
27.32, que le tendremos que poner aquí 27.32. ¿A qué altura se encuentra el globo? Pues fácil, ya la encontramos a 47.32 metros de altura. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de las próximas lecciones y contenidos que se suban, y a mí me ayudará a que el canal crezca. Asimismo, no olvides dejarme tu comentario y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. De esta manera, damos por concluida la lección número 75, razones trigonométricas y teorema de Pitágoras, de la secuencia 11, páginas 160 y 161 de tu libro de texto.